En nuevos comienzos vamos a aprender que Dios con su gracia nos da nuevo ser. La Biblia en tus manos, promesa y verdad, su voz susurrando en tu camino. Muy bienvenidos, amados hermanos, a este curso titulado Nuevos Comienzos. Hoy estudiaremos la lección número 6. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace en la vida del creyente? Queda con ustedes el profesor a cargo de la lección, el licenciado Max Contreras, pastor de CCBM, la Iglesia Online. El estudio del Espíritu Santo es fundamental para la vida cristiana, pues sin él sería imposible nacer de nuevo, crecer en santidad, comprender la palabra de Dios y vivir con poder para testificar de Cristo. Muchas veces, sin embargo, se tiene una visión incompleta o distorsionada acerca de quién es el Espíritu Santo. Algunos lo reducen a una mera fuerza impersonal, otros lo limitan a un sentimiento pasajero y otros lo ignoran en su caminar cotidiano. La Biblia enseña con claridad que el Espíritu Santo no es una energía ni una influencia, sino una persona divina, el tercer miembro de la Trinidad, plenamente Dios junto con el Padre y el Hijo. En el Antiguo Testamento se revela cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en la creación. Además, se puede observar cómo capacitaba a los profetas, a los reyes y jueces para cumplir la voluntad divina, y que fue prometido como derramamiento futuro sobre toda carne. En el Nuevo Testamento, su obra se manifiesta con mayor plenitud. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, quien regenera el corazón del creyente para hacerlo una nueva criatura, quien sella y habita en aquellos que reciben a Cristo y quien guía a los hijos de Dios en el camino de la verdad. Pero su obra no se limita a la conversión inicial, pues también santifica continuamente al creyente, produciendo en él el fruto del Espíritu, y lo empodera con dones espirituales para el servicio y la edificación de la Iglesia. Todo esto con un propósito central: glorificar a Cristo y cumplir la voluntad del Padre en la vida de los redimidos. Por lo tanto, conocer quién es el Espíritu Santo y qué hace en nosotros no es un tema secundario ni opcional, sino vital para todo discípulo que desea vivir en obediencia, en victoria y en plenitud. Un cristiano que ignora o descuida la obra del Espíritu Santo vive débil, inseguro y falto de dirección, mientras que aquel que aprende a depender de él experimenta la transformación, la guía y el poder que solo Dios puede dar. Esta lección, entonces, tiene como objetivo abrir los ojos del creyente a la gloriosa realidad de que el Espíritu Santo no es un concepto teológico abstracto, sino el Dios vivo que mora en nosotros, que nos capacita para vencer el pecado, que nos anima en medio de las pruebas, que nos enseña a orar, que nos da poder para testificar y que está obrando en nosotros hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. En este estudio aprenderemos a reconocer su persona, comprender sus obras y valorar su presencia constante en nuestras vidas, de manera que podamos rendirnos a Él y caminar cada día en el poder del Espíritu, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, en la voz de Sharon, asistente académico del pastor Max, la lección de hoy. Muy bienvenidos todos a la clase de hoy. Hoy estudiaremos la lección número 6. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace en la vida del creyente? Objetivo de aprendizaje de esta lección: entender bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona divina, miembro de la Trinidad, que obra activamente en el creyente para convencerlo de pecado, regenerarlo, habitar en él, guiarlo, santificarlo y empoderarlo, todo para glorificar a Cristo y cumplir el propósito de Dios.
A. Nuestro primer tema a analizar se origina en la siguiente pregunta. ¿El Espíritu Santo es un poder o una persona? Muchas personas piensan que el Espíritu Santo es una fuerza o influencia, pero la Biblia enseña que es una persona divina, miembro de la Trinidad, que habita en cada creyente y actúa activamente en su vida. Analicemos los siguientes puntos. 1. El Espíritu Santo tiene atributos de una persona. La Biblia describe al Espíritu Santo con características propias de una persona, no de una fuerza impersonal. Veamos algunos ejemplos claros. Intelecto. El Espíritu Santo tiene conocimiento y mente. En 1 Corintios 2:10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí vemos que el Espíritu conoce los pensamientos de Dios, lo cual implica inteligencia y conciencia, algo que una fuerza impersonal no puede tener. B. Voluntad. El Espíritu Santo toma decisiones. En 1 Corintios 12:11, hablando de los dones espirituales, leemos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La frase, como Él quiere, muestra que el Espíritu tiene voluntad propia, un atributo de personalidad. C. Emociones. El Espíritu Santo puede ser entristecido, lo que demuestra que tiene sentimientos. En Efesios 4:30 nos exhorta, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Solo una persona puede experimentar emociones como tristeza. Una fuerza impersonal no puede. 2. El Espíritu Santo realiza acciones propias de una persona. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo actúa de maneras que solo una persona puede hacerlo, siempre obrando para glorificar a Cristo. Juan 16:14. Algunos ejemplos bíblicos son: enseña y guía. En Juan 14:26, Jesús promete: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñar y recordar son acciones personales que requieren inteligencia y propósito. B. Habla. En Hechos 13:2 leemos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habla directamente, dando instrucciones específicas, algo que solo una persona puede hacer. C. Intercede. Romanos 8:26-27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La intercesión es una acción personal, y el Espíritu intercede por nosotros ante el Padre, siempre en armonía con la obra de Cristo. 3. El Espíritu Santo es Dios, parte de la Trinidad. La Biblia afirma la divinidad del Espíritu Santo, colocándolo en igualdad con el Padre y el Hijo. Esto refuta la idea de que es solo una fuerza, pues solo Dios tiene los atributos divinos que se le asignan. Eternidad. Hebreos 9:14 habla de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Solo Dios es eterno, y el Espíritu comparte este atributo. Omnipresencia. Salmos 139:7-8 declara: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo está en todas partes, un atributo exclusivo de Dios. Creador. En Génesis 1:2 vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, participando activamente en la creación, un acto divino. Igualdad en la Trinidad. En Mateo 28:19, Jesús nos manda a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, colocando al Espíritu en el mismo nivel que el Padre y el Hijo.
También en 2 de Corintios 13:14, la bendición apostólica incluye al Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 4. La relación personal del Espíritu Santo con los creyentes. El Espíritu Santo no solo es una persona divina, sino que habita en nosotros y nos transforma para vivir para Cristo. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». La palabra consolador o paracleto implica un compañero personal, un ayudador que camina a nuestro lado. Romanos 8:16 nos dice: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Esta relación íntima solo es posible con una persona, no con una fuerza. 5. Refutando la idea de una fuerza impersonal. Algunos citan pasajes donde el Espíritu Santo parece descrito como un poder, como en Hechos 1:8. «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Sin embargo, este poder no implica que el Espíritu sea solo una fuerza. Más bien el Espíritu, como persona divina, otorga poder a los creyentes para cumplir la misión de Cristo. Comparar al Espíritu con una fuerza impersonal ignora los numerosos pasajes que muestran sus atributos personales y su divinidad. ¡Aleluya! La Biblia nos revela que el Espíritu Santo es una persona divina, parte de la Trinidad, que obra en nosotros para glorificar a Cristo. No es una fuerza impersonal, sino el Consolador que Jesús prometió, quien nos guía, nos enseña, nos santifica y nos une al Padre a través del Hijo. Como creyentes, debemos honrar al Espíritu Santo, vivir en su llenura, Efesios 5:18, y depender de Él para llevar una vida que exalte a nuestro Salvador. B. Continuamos el análisis con la siguiente pregunta: ¿qué hace el Espíritu Santo en el creyente? El Espíritu Santo es el agente divino que aplica la redención de Cristo en nuestra vida diaria. Desde el momento en que creemos en Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu comienza su obra poderosa en nosotros, transformándonos de adentro hacia afuera. No es algo que merezcamos por obras, sino un don de gracia por medio de la fe en la cruz de Cristo. Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Veamos cada punto con mayor detalle. 1. Convicción de pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. El Espíritu Santo, como el gran convencedor, ilumina nuestro corazón para revelarnos la realidad de nuestro pecado, no para condenarnos, sino para llevarnos a los pies de la cruz de Cristo. Antes de la salvación, Él nos convence de que hemos fallado en cumplir la ley perfecta de Dios. Romanos 3:23 dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Y nos convence de que nuestro pecado nos separa de un Dios santo. Por ejemplo, en Hechos 2:37, después del sermón de Pedro en Pentecostés, las personas fueron compungidas de corazón por el Espíritu, preguntando: «¿Qué haremos?». Esto llevó a miles al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesús. Incluso después de la conversión, el Espíritu continúa esta obra corrigiéndonos con amor cuando pecamos, como un padre disciplina a su hijo. Hebreos dice: «Porque el Señor al que ama, disciplina». Él nos convence de pecado para que confesemos y seamos limpiados por la sangre de Jesús. Primera de Juan 1:9 dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». ¡Gloria a Dios! Sin esta convicción, no buscaríamos la justicia de Cristo, que es el centro del Evangelio. Cuando sientas esa inquietud interior por un pecado, escucha al Espíritu, arrepiéntete y regocíjate en el perdón de Cristo. 2. Regeneración, nuevo nacimiento. Dijo Jesús: «Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». Juan 3:6. La regeneración es el milagro divino donde el Espíritu Santo nos da una nueva vida espiritual, haciendo que nazcamos de nuevo por medio de la fe en Jesús. Jesús le explicó esto a Nicodemo en Juan 3:8, comparándolo con el viento,
Invisible pero poderoso, el Espíritu sopla donde quiere, transformando un corazón de piedra en uno de carne, en cumplimiento de lo profetizado por el profeta en Ezequiel 36, 26 al 27 dice: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tito 3:5 lo describe como el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, un acto soberano de Dios que nos hace nuevas criaturas en Cristo. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin este nuevo nacimiento no podemos ver ni entrar en el reino de Dios. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos une a la resurrección de Cristo, dándonos vida eterna. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta regeneración no es un proceso gradual, sino un evento instantáneo al creer en Jesús, aunque los frutos de la regeneración crecen con el tiempo. Si has nacido de nuevo, vive en la libertad del Espíritu, no en las obras de la carne. Gálatas 5:16-17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y agrega Gálatas 5:25: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Si no es así en tu vida, invoca a Cristo hoy y recibe esta vida nueva. Número 3. El Espíritu Santo mora en el creyente. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? 1 de Corintios 6:19. Desde el momento de la salvación, el Espíritu Santo hace morada permanente en el creyente, sellándonos como propiedad de Dios. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es un cumplimiento de la promesa de Jesús en Juan 14:17. Él mora con vosotros y estará en vosotros. Nuestro cuerpo se convierte en un templo santo, no hecho por manos humanas y habitado por la presencia divina, similar al tabernáculo en el Antiguo Testamento. Éxodo 40:34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Romanos 8:9 enfatiza: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, mostrando que esta morada es esencial para la identidad cristiana. Si no tenemos al Espíritu Santo, no le pertenecemos. Esta presencia constante nos une al cuerpo de Cristo, la Iglesia. 1 de Corintios 12:3 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además nos asegura la victoria sobre el pecado. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¡Qué privilegio! El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en ti. Es difícil que logres dimensionar semejante gloria. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Esto te invita a honrar tu cuerpo como templo santo, evitando el pecado y viviendo en pureza, siempre dependiendo de Cristo para mantener esta comunión íntima. El Espíritu Santo guía y enseña. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo es nuestro Maestro Divino, iluminando nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y guiándonos en el camino de Cristo.
En Juan 14:26, Jesús promete que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, recordándonos las verdades del Evangelio. Esto se ve en la vida de los apóstoles, como en Hechos 8:29, donde el Espíritu le dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro», guiándolo a evangelizar al etíope. También nos da discernimiento espiritual, ayudándonos a entender las profundidades de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». En un mundo lleno de engaños, el Espíritu nos protege, como dice Primera de Juan 2:20, versión TLA. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, y todos ustedes conocen la verdad. Siempre el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, como afirma Juan 14:6. Aplica esto en tu vida. Orando por guía diaria, lee la Biblia con dependencia del Espíritu y obedece sus impulsos para tomar decisiones que honren a Jesús. Tal como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo santifica. Dice 2 de Corintios 3:18, pero nosotros todos somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. La santificación es el proceso continuo donde el Espíritu Santo nos moldea para ser más como Cristo, separándonos del pecado y consagrándonos a Dios. Primera de Pedro 1:2 dice, la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo, mostrando que es una obra trinitaria. En Gálatas 5:22 y 23, vemos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que se producen en nosotros al caminar en Él. Romanos 8:3 nos insta, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta transformación no es por esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios, culminando en nuestra glorificación futura, como Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y agrega Romanos 6:22, mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús, el modelo perfecto de santidad. Estás invitado a aplicar, coopera con el Espíritu rindiéndote diariamente, resistiendo el pecado y persigue la santidad, sabiendo que Él te fortalece. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Espíritu Santo da poder para servir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos empodera con dones sobrenaturales para testificar de Cristo y edificar la Iglesia. En Romanos 12:6 al 8 y en 1 de Corintios 12:4 al 11 se listan dones como profecía, sanidad, lenguas y muchos más distribuidos como Él quiere para el bien común de la Iglesia. Efesios 4:11 al 12 explica que estos dones equipan a los santos para la obra del ministerio, construyendo el cuerpo de Cristo. En Hechos 4:31 vemos la poderosa influencia del Espíritu Santo que dice que los creyentes fueron llenos del Espíritu y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Este poder no es para gloria personal, sino para proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra, como Jesús mandó en Mateo 28:19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sin el Espíritu, nuestro servicio es vano. Con Él, somos testigos efectivos de la resurrección de Cristo. Busca el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18, versión TLA, dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Dios jamás te lo negará. Solo pídelo y ya lo tienes por fe en su promesa. Jesús lo explicó de la siguiente manera.
Lucas 11:10 al 13. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Maravillosa promesa fiel y verdadera. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Solo cree y verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Muchas gracias por vuestra valiosa atención. No olvides realizar tu evaluación y tomar nota de todos los interrogantes que se te hayan presentado, para enviarlos a la Secretaría Académica para luego ser respondidos por el pastor. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en la próxima lección. Bendiciones. En la oscuridad, Él te hizo salir con cada